Hoy tenemos el tema obligado. Y el tema obligado es el petróleo, el atentado que hubo contra la refinería de Abqaiq, que está a 360 kilómetros de Raíz en la frontera del Golfo Pérsico, una de las refinerías más grandes del mundo. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos. Y a veces lo más lejano que tiene una persona humilde en su casa es que en sus sépticos se produce hidrocarburo. Porque las heces fecales, al ir al séptico y entonces descomponerse en ausencia de aire, toda sustancia orgánica que se descompone en ausencia de aire, eso le llaman digestión anaeróbica, produce hidrocarburos. Bueno, y por eso hay un tubo de respiración o respiradero que sale fuera. Y no crea que se produce poco, se produce bastante. Pero bueno, los hidrocarburos van desde el metano hasta el dodecano, pasando por el etano, el propano, el butano, pentano, etc. Esos hidrocarburos se clasifican según la densidad, según la composición química o el lugar de origen. Si es por su densidad, se clasifican en grados API, los American Petroleum Engineers. Y esto significa la Asociación de Ingenieros de Petróleo de Estados Unidos, que estableció la clasificación del petróleo porque el petróleo por primera vez en dimensiones comerciales se descubrió en Titusville, Pensilvania, en 1859, y ya para 1863 Rockefeller estaba empezando a refinarlo. Pero bueno, y de allí creó la fortuna más grande que la historia jamás hubiese conocido. Ese petróleo, usted oye hablar del Brent, que es el Brent, pero que se abrevia en Brent nada más, y ese es el petróleo que se extrae de los pozos petroleros de 8 bancos de pozos petroleros en el norte y que se reúne cerca de Escocia, y de allí se distribuye, y ese Brent, que tiene 38.2 grados API y 0.24%, 0.37% de azufre, es lo que le llaman el petróleo dulce y sirve de referencia para el norte. En Estados Unidos existe el West Texas Intermediate, que es más o menos equivalente, que tiene unos 39.6 grados API y un poco de 0.24% de azufre. Tiene menos, pero tiene un API superior. Este también sirve de referencia. Y hay muchos otros, el Dubai, el Sweet Saudi Arabia, el dulce de Arabia del Sur, están los Mosul de los campos de Irak, en Irán están los suyos y así por el estilo. Los crudos rusos. Una preguntita, ya que usted está hablando de eso, quizá para que el público entienda un poquito mejor. ¿Qué es lo que pasa con la calidad desde la perspectiva de la composición del petróleo del Orinoco? ¿Cuál es el tema ahí? Bueno, Venezuela tiene 7 cuencas petroleras, pero la primera es la de Maracaibo, del estado de Zulia, que descubrió Manuel Pulido en 1863 en un terremoto que ocurrió allí, que el petróleo brotó y desde entonces empezó a explotarse el petróleo allí. Ese es el petróleo de mayor calidad de Venezuela, pero se va para saltar hasta la cuenca del Orinoco, que va desde el estado Guárico, pasando por el de Anzoátegui, Monaga, hasta llegar al delta Macuro, que da al Atlántico. Y eso tiene 777 kilómetros de largo por más de 400 kilómetros de ancho, pero es un petróleo pesado, ultra pesado, que Venezuela tiene que refinarlo para poder venderlo. Venezuela importa para poder vender. La refinación sí. a la tía holandesa en gran parte también. No, porque no. Venezuela tiene un grave problema. Y es que Venezuela, si vende 40.000 millones, vendía. Porque ahora Venezuela ahora está produciendo 725.000 barriles certificados por la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos. Colombia está produciendo más, que produce 850.000 al día de hoy.
Entonces, es una situación espantosa la de Venezuela. Pero es que Venezuela siempre, cuando se fue agotando el petróleo del estado Zulia, de la cuenca del Maracaibo, entonces, y pasó a extraer de la cuenca del Táchira, Apure, hasta el estado Portuguesa, y luego de Miranda al Sucre, el estado Sucre, ahora que tiene que extraer mucho petróleo de la cuenca del Orinoco, de la faja del Orinoco, como se llama, entonces tiene que importar diluyentes. Si exporta 20.000 millones de dólares, tiene que importar 6 o 7.000 millones en diluyente, en naftas bajas, para poder diluir los crudos tan pesados. Entonces, por eso Venezuela tiene 16 refinerías, tiene unas 6 en su territorio y 12 fuera. En Estados Unidos tiene el mayor número. Y entonces tiene que diluirlo para poder. ¿Qué se recomienda a Venezuela? Instalar por lo menos 5 grandes refinerías de mínimo de 500.000 de barriles para poder refinar sus crudos y entonces obtener buenos precios, porque ya la gasolina, el diésel, todo es igual una vez refinado. Pero bueno, queremos seguir con esta aclaración. Arabia del Sur tiene unos 267.000 millones de barriles de petróleo y una cantidad de gas natural impresionante. Tiene el 10%, más o menos el 20% de las reservas mundiales. Venezuela tiene más. Debe tener 290.000 millones de barriles de petróleo, pero con esa condicionalidad de ser pesado y ultra pesado, que es un petróleo que tiene alto costo de extracción y mucho más altos costos de refinación, porque las refinerías donde pueda procesarse tienen que ser de alto vacío, y esas refinerías de altísimo vacío, para poder producir el cracking, es decir, la rotura de las moléculas muy larga en moléculas cortas como gasolinas y todo esto, para poder ser útil a los mercados. Esas refinerías son muy caras. Una refinería de 500.000 de barriles cuesta por lo menos 5.000 millones a 7.000 millones de dólares. Y ya PDVSA ha colapsado, y todo esto que analizaremos en otra ocasión. Entonces, esta refinería de Abqaiq refina 7 millones, porque Arabia Saudita, a pesar de que sus petróleos son de muy buena calidad, una gran fracción es petróleo agrio. Y el petróleo se le llama agrio cuando tiene más de 0.5% de azufre. Entonces, lo convierten de petróleo agrio en dulce, y entonces pueden exportarlo. Pero lo otro lo refinan para enviarlo hasta Europa y a todo el mundo. Esta refinería, sin embargo, ha causado un déficit que hoy el petróleo fue el sábado en la noche hoy el petróleo aumentó un 20% de su precio, pero ya en la tarde bajó 10% más, debido a que la misma Arabia Saudita tiene más de 180 millones de toneladas de reservas orinarias publicables, porque si hay un país que esconde sus números petroleros es Arabia Saudita. No los publica, aún dentro de la OPEP hay problemas con la transparencia de los números, que es una de las condicionalidades de OPEP, que fue creada a propuesta de Venezuela en 1958 por el ministro Ramírez. Pero bueno, ¿qué va a pasar? Nosotros creemos que el petróleo no va a subir mucho de precio y que en unos 10 días ya esa refinería estará de vuelta. El susto, sin embargo, ¿dónde reside? Reside en la vulnerabilidad que aparentan tener esas refinerías. ¿Quién va a invertir 25.000 millones de dólares como cuesta esa refinería, porque tiene una capacidad para procesar 7 millones de barriles de petróleo por día? ¿A quién se le ocurre hacer esa inversión? En 1983, siendo nosotros muy jovencitos, ministro de Economía y Planificación, llamamos al ministro de la Fuerza Armada, Ramiro Mato González, y le dije: mire, ministro, con unos expertos que trajimos nos dijeron que por qué nosotros tenemos en una sola refinería
todos los tanques concentrados, la vulnerabilidad nuestra. 3 locos se meten con 4 molotov dentro de esos tanques de la refinería, dando vueltas y haciendo aguaje, y nos van a paralizar el país. Porque además está en el entrecruce de que el sur, para usted poder ir al Cibao, como no había carretera que cruzar la cordillera, sino un camino vecinal, nos van a parar el país. Vamos a hacer un estudio de vulnerabilidad energética. Hicimos ese estudio y a consecuencia de ese estudio se recomendó en 1983 instalar un parque de almacenamiento de productos blancos del petróleo en el norte y uno en el sur. Y ese proyecto que hay ahí de gas licuado de petróleo en Asua, fuimos nosotros que hicimos el prediseño. Luego llamamos a la Nisho Iwai de Japón, y la Nisho Iwai trajo a la Japan Gasoline Corporation, que fue la empresa que hizo la refinería de petróleo. Y allí entonces instalamos ese proyecto. De manera que si eso somos nosotros, una minúscula parte de lo más chiquito del mundo, ¿cómo es posible que entonces estas mastodontes del petróleo del mundo sean tan ingenuos que, estando en un polvorín de pólvora, estando con una guerra en el Yemen, sabiendo que los hutíes, ellos están haciendo responsable de que mandaron una caravana o una batería de 10 drones y que fueron lo que causaron ese atentado por el pleito que hay desde la descendencia de Mahoma entre los suníes y los chiitas? Unos que dicen que deben heredar el poder de Mahoma por sangre y otros de acuerdo al Corán. Y ese es el pleito que han tenido siempre, y los que quieren instalar el califato eterno aquí en la tierra. Entonces, nosotros creemos también, ¿qué preguntas tenían? Era relacionada con la reserva que debemos tener nosotros de combustible aquí, de petróleo. Más o menos que el equivalente a que imaginémonos que ocurre un cataclismo y que nosotros no podemos abastecernos. Nosotros deberíamos tener 3 meses. 3 meses es la norma 3 internacional. meses, pero pienso que no pasará de 40 días. Okay. Lo que tenemos. Hay que ver que, por ejemplo, AES es la única fuente de almacenamiento de gas natural, tiene unos 136,000 metros cúbicos, pero también hay que tomar en cuenta el barco. Los barcos que traen el gas licuado de petróleo aquí tienen que ser criogénicos, porque son unos barcos que mantienen una temperatura a menos 162 grados centígrados, que es la temperatura que hay que bajar el gas natural para poder licuarlo. Entonces, son cuestiones muy tecnológicas y muy privadas. Un día vamos a explicar cómo fue que se logró licuar el gas licuado de petróleo. También queremos concluir diciendo que el mundo consume 98 millones de barriles de petróleo cada día. 97 millones, que más o menos vienen a ser 37,000 millones de petróleo de toneladas de petróleo cada año. Asimismo, se consumen 40,000 millones de toneladas de carbón y 3,000 billones de metros cúbicos de gas natural, 140,000 toneladas de uranio. El mundo tiene que mantener un equilibrio energético, pero en Estados Unidos, que es el principal productor de petróleo, no es Arabia Saudita. Arabia Saudita está en los 10.5, claro, Estados Unidos está en 11, le sigue Rusia en tercer lugar con 9.5, pero el fracking es el amortiguador de precio por excelencia. Hace 8 años empezó el fracking y desde entonces el petróleo se desplomó en 1900, es más, hace menos, en el 2014 fue la gran caída de precio de $108 a 117 llegó. A 36 dólares llegó. Y jamás pasará de 60 a 65. ¿Por qué? Porque ahora podrá llegar a 70 con este o llega a 71. O 70, o llegó a 71. Sí, pero bajó de una vez y ahora está a 66. Cualquier Entonces podrá llegar hasta 80, pero por un par de días. ¿Qué pasa? Que la felicidad de los norteamericanos que están explotando los esquistos
bituminosos o los oil shales, las conchas bituminosas o las arenas alquitranosas, es que el petróleo suba de precio, porque inmediatamente ellos se hacen muy rentables y pueden empezar a bombear y a extraer petróleo de una manera impresionantemente rápida. El fracking, que significa fracturación hidráulica, hacen unos pozos unos pozos que pueden tener hasta 3 kilómetros, y los hay de 5 kilómetros de profundidad, y los hay de 2 metros de ancho, y entonces hacen túneles horizontales a lo largo de esa profundidad y montan una planta productora de vapor sobrecalentado, y esto lo mezclan con unas areniscas y unos químicos, lo inyectan, y a presión hacen que la composición del petróleo, que es sólido en las arenas bituminosas, entonces empieza a hacerse fluido y empiezan a extraerlo, básicamente gas natural y fuel oil. Pero todo esto que se dice que tiene un costo quería preguntarle, ¿usted más o menos tiene alguna idea de cuál es el costo de producción? Porque es más alto, evidentemente, que el de otros métodos, pero el del fracking. Se ha dicho que son 28, 26 dólares. Okay. 28, 26 dólares. Es rentable por encima de 35 dólares por el costo financiero, pero ellos se ríen cuando el petróleo sube, pero inmediatamente aumenta la producción del fracking o de los esquistos bituminosos, y asimismo bajan los precios, y eso ha sido una de las tablas de salvación de la economía mundial. Quiera Dios que esto se maneje así. Ahora está la acusación de Trump, de Mike Pompeo, de si son los iraníes. Ha habido ya reclamos atribuyéndose el evento, y veremos qué pasa. Lo que nosotros aquí debemos es cruzar los dedos para que el petróleo, aunque no nos parece que ocurra, no tome una escalada alcista, porque eso vendría a afectar muy significativamente la economía de República Dominicana. Si los precios del petróleo son abusivamente altos aquí, los precios de los combustibles, a causa de los altos impuestos, los márgenes increíbles de comercialización y las mafias que instaló el PLD desde que llegó al poder, a muchos de sus amigos, permitiéndole que masacren la sociedad dominicana para ellos hacerse multimillonarios, y por eso el comité político del PLD cuenta los millones por billones.